Millonario sin corazón se casa con una virgen, pero jamás imaginó que ella le rompería el corazón de una forma inexpectada. Alexander Montenegro es un hombre de mirada intensa y carácter implacable, cuya determinación ha forjado un imperio sin dejar espacio para la debilidad del sentimentalismo. Acostumbrado a dominar cada situación y a todas las personas que cruzan su camino, ha descartado desde siempre la posibilidad de encontrar en el amor algo útil para sus negocios. Para él, las emociones son distracciones costosas y el compromiso matrimonial, una herramienta más para afianzar alianzas estratégicas y consolidar su poder en el mercado. En su convicción, el matrimonio se reduce a una mera firma en papel, un acuerdo inquebrantable que no debe implicar dudas ni desafíos a su autoridad. Una tarde fresca y clara, en la imponente sala de reuniones de su lujoso despacho, Alexander se encontraba revisando documentos con la precisión de un cirujano. La estancia estaba decorada con elegancia minimalista, donde cada detalle reflejaba su obsesión por el control. Mientras el crepúsculo tiñía de dorado el horizonte, su asistente personal, Roberto, irrumpió con una voz medida. Señor Montenegro, han llegado las primeras candidatas para el proceso de selección que usted solicitó. Con una mirada fija en el horizonte, Alexander replicó en tono sereno pero autoritario. Roberto, asegúrate de que cada postulante cumpla con los parámetros establecidos. Busco una mujer que no tenga ninguna experiencia previa, alguien cuya inocencia no le permita cuestionar mi autoridad. No quiero complicaciones, necesito una firma sin reparos que refuerce mis acuerdos comerciales. Roberto asintió, consciente de la rigurosidad que demandaba su jefe, y continuó. Entiendo, señor. Procederé a organizar las entrevistas y a descartar de inmediato cualquier candidata que muestre indicios de cuestionamiento o independencia excesiva. Mientras tanto, en el ambiente impregnado de determinación, Alexander reflexionaba internamente. Desde joven, había aprendido a despreciar lo sentimental, considerando la pasión y el amor como elementos que podrían poner en riesgo el delicado equilibrio de sus finanzas y poder. Con esa mentalidad, había decidido que su esposa ideal debía ser una figura pasiva, alguien que aceptara sin resistencia cada orden y directriz. Esa visión, lejos de ser fruto de un capricho pasajero, era la manifestación de años de experiencia en un mundo despiadado donde solo la eficiencia y el control tenían cabida. Durante esa misma jornada, en una breve pausa entre reuniones, Alexander se encontró en una conversación informal con su viejo amigo y asesor, Diego. Con la voz grave y pausada, Diego le preguntó. Alexander, ¿no crees que arriesgas demasiado al escoger una compañera que carece de cualquier experiencia? El amor, aunque frío en sus primeras apariencias, a veces puede aportar estabilidad. Sin perder la compostura, Alexander respondió con firmeza. Diego, la estabilidad se construye sobre la base de la lógica y la disciplina, no sobre emociones volubles. Una mujer sin vivencias previas sabrá exactamente cuál es su papel, aportar lealtad y mantener el orden sin desviar mi atención de lo importante. No deseo desafíos, solo la tranquilidad de una alianza bien definida. El ambiente en la sala se impregnó de una determinación que contrastaba con el bullicio del mundo exterior. Cada palabra de Alexander dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder ante la irracionalidad del amor ni a permitir que la pasión entorpeciera sus ambiciones. La idea de una esposa que fuera un mero complemento, una pieza en el engranaje de su vasto imperio, se mostraba no solo como una opción, sino como una necesidad estratégica. Mientras finalizaban la reunión, Alexander observó detenidamente los informes preliminares de las candidatas, analizando cada detalle con precisión quirúrgica. Con un tono pausado pero lleno de convicción, ordenó. Roberto, quiero que este proceso sea exhaustivo. No permitiremos ninguna duda ni incertidumbre en la elección. La inocencia que buscamos no debe ser solo aparente, sino genuina en cada gesto y palabra. Este es el primer paso hacia la consolidación de mis alianzas y, sobre todo, hacia mantener intacto el control absoluto de mi mundo. La sala se quedó en un silencio expectante, dejando al aire la premisa de una búsqueda que marcaría el inicio de algo sin precedentes. La decisión estaba tomada, y aunque la estrategia era clara, el camino que se abría ante él estaba plagado de incertidumbres y desafíos ocultos. Alexander Montenegro, en su implacable afán por la perfección,
Había dado el primer paso en un juego en el que cada movimiento sería crucial. Con la determinación firme y la mirada perdida en el horizonte, Alexander concluyó la reunión con una última declaración que resonó en el aire, abriendo la puerta a lo que vendría. La búsqueda de la perfección apenas comienza, y cada detalle contará para asegurar que este contrato sea la base de mi invencible imperio. La noche caía sobre la ciudad, y en el eco de esas palabras se percibía la promesa de un futuro lleno de decisiones cruciales, dejando el destino en un suspenso palpable que invita a continuar la historia. Tras el eco de la declaración de Alexander, en una pequeña y humilde localidad, se desplegaba la vida de Valentina, una joven cuyos sueños se entrelazaban con la cruda realidad de la pobreza. Valentina, con ojos llenos de esperanza y una dulzura innata, se esforzaba por mantener el bienestar de su familia a pesar de las adversidades. Vivía en una modesta casa de paredes desgastadas por el tiempo, donde el amor y la unión eran el verdadero tesoro, aunque los recursos eran escasos. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre de un futuro incierto, y el peso de las deudas amenazaba con derrumbar el hogar que tanto había construido su familia con esfuerzo y sacrificio. Una mañana, mientras la luz del alba apenas acariciaba el horizonte, Valentina recibió la devastadora noticia. En el pequeño comedor, rodeada de utensilios heredados y fotografías en blanco y negro, su padre, con voz quebrada por la desesperación, le explicó que todas las cuentas estaban a punto de acumularse a un nivel insostenible. «Hija, no tenemos más remedio, el negocio familiar está al borde del abismo y pronto perderemos lo poco que nos queda», dijo él con una mirada cargada de impotencia. Esa revelación sacudió su mundo, y la incertidumbre se convirtió en una sombra constante que la perseguía día tras día. En medio de esa tormenta, surgió una oportunidad inesperada. Un conocido de la familia, con información privilegiada, le habló de una propuesta que, aunque parecía fría y calculada, podía ser la salvación para evitar la ruina. La oferta provenía del implacable Alexander Montenegro, quien, en su afán por mantener su control y expandir sus dominios, buscaba una alianza matrimonial que le permitiera fortalecer sus vínculos comerciales. Valentina, al enterarse de que la propuesta implicaba un matrimonio sin amor ni promesas, sintió una mezcla de desesperación y resignación. Sin embargo, el amor por su familia la impulsó a considerar esta alternativa como un último recurso para preservar el único hogar que conocía. En una tarde de lluvia, cuando las nubes oscurecían el cielo y las gotas marcaban el compás de un destino incierto, Valentina se reunió con su madre en el modesto patio trasero de la vivienda familiar. Con voz suave, pero llena de determinación, le expresó sus temores. «Mamá, sé que este camino no es el que imaginábamos para mí, pero si no acepto esta propuesta, temo que nuestra casa se derrumbe y todos perderemos lo poco que tenemos». Su madre, con lágrimas en los ojos y una mezcla de orgullo y tristeza, respondió: «Valentina, hija, tu sacrificio siempre ha sido nuestro pilar. Si crees que esta es la única forma de salvarnos, debes hacerlo con la frente en alto y el corazón firme. No olvides que, aunque este acuerdo parezca frío, tú eres la luz que nos ha sostenido hasta ahora». Esa noche, sumida en sus propios pensamientos, Valentina se debatía entre el pesar de renunciar a su inocencia y la urgencia de salvar a quienes amaba. La idea de entregarse a un hombre tan impenetrable le producía una mezcla de temor y asombro. Consciente de que jamás había imaginado que su vida tomaría un rumbo tan drástico, se cuestionaba si sería capaz de enfrentar el reto sin perder su esencia. ¿Podré mantener mi dignidad y mi fortaleza, aún en las circunstancias más adversas?, se preguntaba en silencio, mientras las sombras de la incertidumbre se alargaban en su mente. Al amanecer siguiente, con la determinación endurecida por la necesidad, Valentina se dirigió a la oficina de representación que actuaría en nombre de Alexander. El edificio, de líneas modernas y frías, contrastaba brutalmente con el mundo que ella conocía. Allí, en una sala austera, se encontró frente a frente con un representante del magnate, un hombre de semblante inmutable y voz medida. «Señorita Valentina, su perfil ha sido recomendado por su integridad y la situación que enfrenta su familia», dijo el representante, dejando entrever una pizca de empatía sin revelar sus verdaderas emociones. Valentina, conteniendo las lágrimas y tratando de proyectar una fortaleza que no sentía del todo, replicó: «Comprendo la magnitud de la oferta.
No es un compromiso de amor, pero es la única vía para salvar a mi familia. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias si eso significa asegurar un futuro para quienes amo. El representante, observando cada palabra con precisión, agregó: el señor Montenegro busca en usted no solo una esposa, sino un símbolo de pureza y entrega absoluta. Su decisión, aunque parezca fría, traerá consigo desafíos que cambiarán su vida para siempre. Valentina, con voz decidida, respondió: acepto lo que se me propone. No lo hago por mí, sino por mi familia, que siempre ha sido mi motor. Aunque el camino parezca incierto y lleno de obstáculos, lo enfrentaré con valor. El ambiente se cargó de una tensión palpable, en la que el sacrificio personal se mezclaba con la esperanza de redención para su linaje. Mientras firmaba los documentos que sellarían su destino, Valentina sintió que cada trazo en el papel era un paso hacia lo desconocido, un viaje sin retorno hacia un mundo dominado por la frialdad y el poder. Con la mirada fija en el horizonte, dejó escapar un suspiro, consciente de que aquella decisión marcaría el inicio de una travesía en la que se encontraría con el hombre más enigmático y formidable jamás imaginado. Desde el instante en que se selló el acuerdo, Alexander instauró un conjunto de normas inquebrantables que marcarían el curso de la convivencia. En la imponente sala de su residencia, donde cada mueble y cada cuadro parecía gritar elegancia y control, el magnate reunió a Valentina para explicar de manera inequívoca las pautas que regirían su relación contractual. Con voz firme y mirada penetrante, él afirmó: esta unión no es un espacio para afectos ni para debilidades. No habrá lugar para la intimidad ni para ningún tipo de involucramiento emocional que pueda distraernos del objetivo principal. Su tono, frío y calculador, dejaba en claro que cualquier atisbo de emoción sería considerado una desviación inaceptable, un riesgo que no estaba dispuesto a tolerar. Valentina, aún con el eco de sus recientes decisiones resonando en su interior, escuchaba atentamente mientras Alexander detallaba cada norma con precisión. La firma en este contrato simboliza una alianza estratégica. No espero ni recibiré demostraciones de cariño que puedan nublar el juicio. No es relevante la experiencia ni la inocencia, lo que importa es que la relación se mantenga en los límites estipulados, sin adentros emocionales que perturben el orden establecido. A pesar del rigor de sus palabras, la joven no se mostró temerosa. Con voz serena pero decidida, replicó: entiendo lo que se espera de mí. Si bien mis sentimientos están en pausa por ahora, mi compromiso es cumplir con cada regla. Lo hago para asegurar el bienestar de quienes amo. En esa misma sala, el ambiente se impregnó de una tensión sutil pero constante, donde cada palabra se medía y cada silencio tenía un significado. Alexander continuó explicando que, a partir de ese momento, cualquier manifestación de afecto que no estuviera expresamente autorizada sería recibida con firmeza. La intimidad, en este contexto, es un lujo que no podemos permitirnos. Si algún gesto o palabra se sale de lo establecido, no dudaré en corregirlo de inmediato. Este es un terreno sin concesiones. La declaración resonaba en la estancia, marcando el inicio de una convivencia donde cada interacción debía medirse al milímetro. Valentina, consciente de la magnitud del sacrificio que estaba realizando, se esforzó por comprender la frialdad que Alexander exigía. Sin embargo, en lo profundo de su ser, comenzó a formular pequeñas preguntas, a desafiar internamente la rigidez de las reglas. Durante uno de los encuentros informales, cuando la brisa nocturna se colaba por las ventanas de mármol, la joven se atrevió a preguntar: ¿nunca habrá un momento en que podamos mostrarnos algo más que obligaciones? El magnate, sin apartar la mirada de un documento importante, respondió con tono cortante: no hay lugar para improvisaciones. Este acuerdo ha sido diseñado para preservar la eficacia y el orden. Los sentimientos son variables incontrolables, y en mi mundo, no pueden interferir. La conversación quedó suspendida en el aire, dejando a Valentina con una mezcla de asombro y desafío. Ella se preguntaba en silencio si, en algún recodo de su existencia, habría espacio para una humanidad que desbordara la frialdad de un contrato. Sin embargo, en ese preciso instante, comprendió que debía acatar las reglas impuestas, aunque su espíritu anhelara algo distinto.
El ambiente se tornó tenso, y la joven sintió como cada palabra de Alexander penetraba en su interior, marcando una línea que no debía ser cruzada. Con el paso de los días, el estricto régimen se instauró de manera inflexible. Alexander, siempre vigilante, observaba cada movimiento de Valentina, asegurándose de que no se deslizaran gestos de ternura o miradas que pudieran interpretarse como un intento de romper el acuerdo tácito. En diversas ocasiones, durante una cena en la sala principal, cuando el ambiente estaba cargado de silencios y miradas contenidas, Alexander comentó: «Recuerda, cada acción tiene su consecuencia. Aquí, no se permite ningún atisbo de debilidad». Ante tal afirmación, Valentina, con voz suave pero decidida, replicó: «Comprendo que la fortaleza se exija en cada gesto. No obstante, no podría existir un equilibrio que permita ser fiel a uno mismo sin perturbar la estructura que usted tanto valora». El magnate, sin mostrar alteración alguna, contestó: «El equilibrio es un lujo reservado para quienes pueden permitírselo. En mi caso, el orden y la precisión son innegociables». Pese a la rigidez de las disposiciones, la esencia de la joven comenzaba a desplegarse de manera sutil. Con cada día que pasaba, su mirada revelaba un destello de rebeldía y cuestionamiento, evidenciando que, aunque acatada las reglas, su interior se alimentaba de una esperanza distinta. Sin embargo, Alexander permanecía firme en su postura. Las normas eran claras, y él se aseguraba de que se respetaran a cabalidad. Cada encuentro se convertía en un escenario donde la tensión entre el deber y el deseo se libraba en silencios medidos y gestos contenidos. Una noche, tras una jornada en la que ambos se vieron envueltos en la rutina del protocolo establecido, Valentina se atrevió a hablar nuevamente en voz baja, en un rincón apartado del salón, mientras la música de fondo apenas lograba romper la monotonía. ¿Alguna vez pensará en la posibilidad de una excepción?, inquirió, con una voz cargada de una emoción que apenas lograba disimular. Alexander, mirando a la joven a través de una ventana que mostraba la noche estrellada, contestó sin voltear: «Las reglas existen por una razón. El orden se mantiene solo cuando cada uno cumple su función sin cuestionamientos». El diálogo quedó suspendido, dejando una atmósfera cargada de interrogantes y desafíos no expresados. Mientras la noche avanzaba y los murmullos se desvanecían, ambos quedaron sumidos en pensamientos que sugerían futuros posibles. Las reglas impuestas, tan claras y absolutas, se presentaban como un muro casi infranqueable, pero en el fondo, tanto el magnate como la joven sabían que cada norma llevaba consigo el germen de futuras confrontaciones y decisiones críticas. Con el susurro del viento y la tenue luz de la luna como testigos, la historia se abría a un nuevo capítulo, dejando en el aire la promesa de que, a pesar de las restricciones, algo más profundo y desafiante aún estaba por revelarse. Con el ambiente cargado por la tensión de las normas inquebrantables, la atmósfera en la residencia se transformó en un escenario donde cada mirada y cada gesto eran parte de un juego sutil y peligroso. Alexander, acostumbrado a mujeres que se sometían sin resistencia, se encontraba ante un dilema inesperado. Valentina no mostraba temor ni se sometía a sus órdenes con la facilidad que él solía experimentar. La joven, con una actitud serena y desafiante, parecía ignorar las estrictas barreras que él había erigido. En cada encuentro, sus ojos revelaban determinación y una pizca de picardía, haciendo tambalear las convicciones del magnate. Durante una tarde en la que la luz dorada del crepúsculo iluminaba discretamente los rincones de la casa, Alexander se encontró observando a Valentina mientras ella se movía con una naturalidad que desafiaba su rigidez. Los silencios entre ambos se cargaban de un significado no expresado, y cada roce accidental se transformaba en una chispa de deseo reprimido. En medio de esta atmósfera de inminente transgresión, Alexander murmuró en voz baja, casi para sí mismo: «No puedo evitar sentirme atraído por esa fuerza que la define, aunque sé que es un riesgo inaceptable». Valentina, al percibir la confesión en el tono de su voz, replicó con una sonrisa apenas perceptible: «Quizá lo que tú llamas riesgo sea la única forma de romper la monotonía de este contrato». A partir de ese instante, el juego de la tentación comenzó a desplegarse de manera sutil y continua.
Alexander se debatía entre la atracción que sentía hacia la mujer que se negaba a ser solo una pieza en su plan y el obstáculo que representaba su propia decisión de no ser el primer hombre en su vida. La idea de ser el responsable de romper la pureza de Valentina le resultaba inaguantable, pues en su mente, la inocencia era un bien invaluable que no podía ser mancillado. Sin embargo, cada encuentro en el salón, cada cruce de miradas en el corredor, hacía que la barrera que él había construido empezara a agrietarse lentamente. En una noche en la que la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el sonido del agua marcaba el compás de una tensión creciente, Alexander y Valentina se encontraron en la biblioteca. Un espacio apartado y lleno de sombras que invitaban a secretos no dichos. La iluminación tenue resaltaba los contornos de sus rostros, y el ambiente parecía conspirar para hacer surgir sentimientos que ambos intentaban reprimir. Valentina, dijo Alexander con voz baja y cargada de emoción, cada día descubro en ti un misterio que desafía mi control. La joven lo miró con una mezcla de desafío y compasión. ¿Y tú, Alexander, qué descubres cuando intentas mantener a raya lo que sientes? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando entrever un abismo de deseos reprimidos. El magnate, acostumbrado a la seguridad de las fórmulas establecidas, se vio invadido por una incertidumbre que lo hacía dudar de cada regla impuesta. Aunque sabía que la transgresión era una posibilidad peligrosa, la intensidad del momento lo empujaba a reconsiderar sus convicciones. El conflicto interno se hizo más palpable con cada encuentro. En diversas ocasiones, durante cenas formales en las que la presencia de invitados no dejaba lugar a confidencias, el intercambio de miradas entre ambos parecía cargar el ambiente con electricidad. Alexander notaba cómo, en esos instantes, la rigidez de sus normas se desvanecía, y la atracción que sentía crecía a cada instante. Valentina, no podemos negar lo que sucede entre nosotros, afirmó en un susurro apenas audible durante una cena en la que el silencio se hacía cómplice de sus sentimientos. Pero, ¿qué quieres decir exactamente?, inquirió ella, con una voz que combinaba la inocencia con la firmeza de sus convicciones. El magnate vaciló, consciente de que cualquier paso en falso podría significar la pérdida de todo lo que había construido. La lucha interna entre el deseo y la moralidad lo atormentaba. Se sentía dividido entre la atracción innegable y la imposibilidad de ser el primero en algo tan sagrado para ella. Aún así, la chispa del deseo se encendía con cada encuentro, con cada palabra susurrada en la penumbra. En el transcurso de las semanas, la resistencia de Alexander se veía amenazada por la persistente influencia de la actitud decidida de Valentina. Ella no solo aceptaba cumplir con las reglas, sino que, de manera sutil, comenzaba a explorar límites que él jamás había imaginado. En una ocasión, mientras ambos compartían un breve descanso en el amplio vestíbulo de la casa, la joven se acercó lentamente a él y, sin pronunciar palabra, posó su mano sobre la de él. En un gesto que parecía desafiar el protocolo establecido. ¿No crees que el silencio también puede hablar?, preguntó en voz baja, dejando entrever un atisbo de picardía en su tono. Alexander, conteniendo un estremecimiento, respondió con firmeza. El silencio es tan elocuente como las palabras, pero aquí, cada gesto debe tener un propósito medido. El intercambio, cargado de una tensión sutil, dejó en claro que ambos eran conscientes de la línea peligrosa que estaban a punto de cruzar. La dualidad del momento se intensificaba con la cercanía física y la lucha interna de Alexander. La combinación de deseo y rechazo creaba un escenario en el que cada instante se convertía en una prueba de voluntad. Mientras él se debatía entre la atracción irresistible y la necesidad de preservar la pureza de Valentina, ella se entregaba a explorar nuevas formas de comunicación, utilizando miradas y gestos que desafiaban la frialdad del contrato. Si tan solo pudieras comprender que lo que siento no busca destruir, sino trascender lo establecido, dijo Valentina en una tarde, mientras caminaban por un pasillo iluminado por la luz dorada del atardecer. El hombre permaneció en silencio, con el corazón acelerado, incapaz de encontrar palabras que mitigaran la tormenta de emociones que lo embargaba. La lucha interna entre el deseo de poseer y el temor a herir algo tan valioso se volvía cada vez más intensa. La situación alcanzaba un punto de inflexión cuando, en un ambiente cargado de susurros y silencios cómplices, Alexander se dio cuenta de que la tensión entre ellos era una fuerza imparable.
Cada mirada, cada roce casual, lo empujaba a replantear su estrategia y a cuestionar las rígidas normas que había impuesto. La atracción que inicialmente había sentido como una amenaza se transformaba en un juego peligroso, en el que ambos participantes se encontraban en una encrucijada. Mientras la noche se adueñaba de la residencia y el eco de sus palabras resonaba en pasillos solitarios, el magnate murmuró con una voz llena de incertidumbre: «No sé si podré resistirme por mucho tiempo a lo que siento». Valentina, acercándose con una suavidad que contrastaba con la dureza de la situación, replicó: «Tal vez la resistencia sea solo un preludio de lo inevitable». Con esa declaración, el juego de la tentación se abría a nuevos horizontes, dejando en el aire una pregunta sin respuesta y preparando el terreno para lo que vendrá. La noche se impregnó de un ambiente denso, en el que el silencio se transformaba en el preludio de un clímax inminente. Durante una velada que parecía contener la respiración de la casa entera, una discusión estalló entre Alexander y Valentina, marcando el punto de quiebre de una tensión acumulada durante semanas. Las palabras, cargadas de ira y dolor, resonaron en los pasillos con una intensidad que nadie había presenciado. La confrontación se inició de forma inesperada, cuando Valentina, en un arranque de valentía, se atrevió a cuestionar la fría distancia del magnate. «Ya no puedo seguir callando», exclamó ella, con una voz temblorosa y decidida a la vez. «¿Hasta cuándo debo soportar este trato sin alma?». Alexander, sorprendido por el coraje en su tono, replicó con una mezcla de furia y desconcierto: «No entiendes lo que implica este compromiso. No es asunto de sentimientos, es un acuerdo de poder». La discusión, lejos de disiparse, se intensificó. Los gritos se entrelazaron con el eco de emociones reprimidas, y en el fragor del enfrentamiento, la imagen de Alexander empezó a transformarse. La ira que lo consumía se mezclaba con un deseo desconocido, un anhelo reprimido que se abría paso entre la tormenta de palabras. Mientras la confrontación escalaba, la mirada de Valentina se tornó firme y desafiante, una chispa en sus ojos que desafiaba la implacable autoridad del hombre frente a ella. «No eres el hombre que creí conocer», dijo ella, con voz baja pero cargada de intensidad. «Hay algo en ti que se resiste a ser solo frío y calculador». Las palabras se colaron en el silencio, y por un breve instante, la tensión se tornó en una conexión palpable. La discusión, en lugar de enfurecer aún más el ambiente, abrió la puerta a una revelación inesperada. Alexander sintió que, por primera vez, sus sentimientos se desbordaban, incapaces de ser contenidos por las barreras que tanto se esforzara en mantener. La furia se transformó en un deseo incontrolable, y en ese instante, la batalla interna entre la disciplina y la pasión se volvió insoportable. En un impulso incontrolable, el magnate avanzó hacia Valentina, y sin mediar más palabras, sus rostros se encontraron en una comunión de emociones contradictorias. La tensión acumulada en cada mirada, cada gesto, se tradujo en un roce tembloroso que desafiaba la lógica y la frialdad que siempre lo había caracterizado. «Alexander, déjate llevar», susurró ella, con una mezcla de ternura y desafío, mientras sus manos se encontraban en un contacto que incendiaba el ambiente. «No temas a lo que sientes, confía en lo que nace de este instante». El hombre, atrapado entre la lealtad a su propio código y la ineludible atracción, vaciló por un momento. La voz de la razón luchaba contra la pasión emergente, pero finalmente, la barrera cayó. La rabia se disipó, y en su lugar, un deseo intenso lo envolvió. La habitación se transformó en un refugio donde las reglas se desvanecían, donde cada caricia y cada mirada se convertían en un lenguaje que trascendía lo establecido. La noche se volvió cómplice de la transgresión. Valentina, sin dudar ni retroceder, se entregó a esa conexión que desafiaba la estructura impuesta, y en ese instante crucial, le ofreció su primer encuentro íntimo. No había titubeo, no existían miedos, solo la certeza de un amor que, para ella, era genuino y liberador. Con delicadeza y fuerza, ella permitió que Alexander descubriera un mundo de sensaciones hasta entonces desconocido, un abismo de emociones que lo arrastraba hacia un destino sin retorno. Durante esos momentos, la intimidad se convirtió en un diálogo sin palabras, en un intercambio de miradas y susurros que desnudaban el alma.
La fragilidad de la inocencia y la fortaleza de la pasión se entrelazaron en un escenario donde la pureza de Valentina y el desconcierto de Alexander se encontraron en un equilibrio precario. Nunca imaginé que este instante podría cambiar tanto, murmuró Alexander, con la voz quebrada por una emoción inusitada, mientras sus dedos trazaban con suavidad el contorno del rostro de la joven. El cambio es inevitable, respondió ella, con una calma que contrastaba con la intensidad del momento. A veces, lo que se ve como un final es solo el comienzo de una transformación. En el clímax de aquella noche, la confrontación se disipó en un silencio cargado de entendimiento. Las barreras se derrumbaron, y lo que antes parecía inquebrantable se volvió frágil ante la fuerza de un sentimiento verdadero. Para Valentina, el acto fue un símbolo de entrega y amor sincero. Para Alexander, representó el abismo de una emoción que amenazaba con destruir la coraza que lo había mantenido intacto durante tanto tiempo. Los ecos de esa velada quedaron impregnados en cada rincón de la residencia. La fragilidad de la nueva conexión, la mezcla de pasión y temor, dejó una marca indeleble en ambos. Mientras la madrugada comenzaba a despuntar, la habitación, testigo silenciosa de lo ocurrido, guardaba el secreto de una transformación irreparable. En ese preciso instante, con el corazón latiendo desbocado y los pensamientos enredados en una maraña de emociones, Alexander se dio cuenta de que algo dentro de él se había quebrado. La frialdad que siempre lo había definido empezaba a ceder ante una fuerza que, aunque poderosa, amenazaba con cambiarlo por completo. No sé si podré volver a ser el mismo después de esta noche, confesó el magnate en un susurro, mientras observaba el rostro sereno de Valentina. Ella lo miró, con una mezcla de compasión y determinación, y contestó: cada experiencia nos transforma. Lo que hoy vivimos es solo el inicio de un camino que aún debemos recorrer. La noche, cargada de emociones y promesas sin cumplir, dejó el futuro en un estado de incertidumbre, abriendo una brecha hacia nuevas posibilidades y desafíos. Con el eco de aquellas palabras en la penumbra, el destino de ambos quedó suspendido en un instante que invitaba a continuar la historia, dejando en el aire la promesa de que el viaje recién comenzaba. La madrugada se transformó en el escenario de una nueva tormenta interna, en la que la euforia del instante anterior dio paso a una inquietud abrumadora. Tras la intimidad compartida, la atmósfera en la residencia parecía cargada de una electricidad inesperada, pero Alexander, en medio de su confusión, comenzó a sentir cómo la intensidad de lo ocurrido lo sobrepasaba. Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de emociones, se dio cuenta de que había desatado una pasión que él mismo no podía comprender del todo. La contradicción se hacía palpable, deseaba a Valentina con una fuerza inusitada, sin embargo, sabía que ese anhelo comprometía todo lo que había construido en torno a su imagen y a su régimen implacable. En el silencio posterior a la noche, mientras la penumbra aún envolvía los pasillos de su hogar, Alexander se encontró solo, enfrentándose a un miedo indescriptible. La emoción que en algún momento lo había impulsado a cruzar límites prohibidos se transformaba ahora en pánico. Sin saber cómo gestionar aquel torrente de sentimientos, decidió, en un acto desesperado por recuperar el control, distanciarse de ella. En su mente, la conexión íntima había sido una irrupción, una debilidad momentánea que debía ser borrada para restaurar el equilibrio que él tan rigurosamente mantenía. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. A la mañana siguiente, cuando la luz tímida del alba comenzaba a disipar la oscuridad de la noche, Alexander se dirigió a la sala de estar, donde encontró a Valentina aún envuelta en la calma del reciente descanso. Con voz áspera, cargada de una frialdad que intentaba enmascarar el temblor de su interior, pronunció palabras que resonaron como un golpe. Valentina, lo que ocurrió anoche no fue más que un instante de debilidad, nada más. Debemos retomar la razón y olvidar lo sucedido. La joven, sorprendida por el abrupto cambio en su actitud, frunció el ceño mientras respondía con una mezcla de dolor y desconfianza. ¿Estás diciendo que lo que compartimos no tuvo valor? ¿Qué fue un error irreparable? Alexander, evitando su mirada, replicó con tono seco. No digas eso. No es momento de enredarnos en sentimentalismos. Fue solo una falla, una interrupción en el orden que siempre he mantenido.
La respuesta, helada y calculada, dejó un vacío en el ambiente. Cada palabra parecía diseñada para distanciarla, para borrar cualquier rastro de la conexión intensa que había experimentado. Sin embargo, tras la dureza de sus palabras, se escondía un miedo profundo, un temor a perder el control y a enfrentarse a un sentimiento que lo superaba. Mientras el día avanzaba, Alexander se dedicó a reenfocar su atención en sus negocios y a insistir en la rutina que siempre había regido su vida. Sin embargo, en cada encuentro casual con Valentina, en cada intercambio de miradas breves en los corredores, la herida de la separación se hacía evidente. La tensión se podía cortar en el aire, y la joven, a pesar de su aparente calma, mostraba señales de un dolor silencioso que se filtraba en sus gestos. Durante una reunión en el comedor, cuando el ambiente estaba marcado por un silencio incómodo, Valentina se atrevió a preguntar: ¿realmente crees que lo nuestro fue solo un error? ¿Que nada ha cambiado? El rostro de Alexander se endureció por un momento, y con voz contenida, contestó: lo que pasó no debe interpretarse de forma equivocada. No se trata de amor ni de pasión, sino de un desliz que debemos dejar atrás para continuar con lo que se espera de nosotros. Pero en el fondo, cada palabra pronunciada era un intento de evitar enfrentar el abismo de sentimientos que amenazaba con derrumbar la armadura que lo había protegido durante tanto tiempo. La repulsión a la vulnerabilidad se manifestaba en cada sílaba, en cada gesto frío, mientras la lucha interna entre el deseo y el miedo se intensificaba. A lo largo del día, Alexander se sumergió en una rutina implacable, organizando reuniones, revisando documentos y manteniendo la fachada de un hombre inquebrantable. Sin embargo, en su soledad, la imagen de Valentina seguía rondando su mente, y la contradicción entre lo que sentía y lo que trataba de imponer se hacía más evidente. En un momento de introspección, se encontró murmullando para sí mismo: no puedo permitirme este desorden emocional. No debo ser vulnerable, no debo dejarme arrastrar por sentimientos que no comprendo. Estas palabras, cargadas de una negación desesperada, revelaban la angustia interna de un hombre que se veía confrontado con la realidad de un amor que lo debilitaba. Mientras tanto, Valentina, sintiéndose herida por la repulsión que había percibido, se refugiaba en la soledad de su habitación. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, comentó a su confidente: nunca imaginé que este contrato nos llevara a vivir algo tan intenso. Me duele ver cómo te alejas cuando lo único que anhelaba era ser comprendida. La confesión, impregnada de vulnerabilidad, evidenciaba la dualidad de su situación. Por un lado, había una pasión sincera que ella valoraba como amor; por otro, la frialdad de Alexander parecía desterrar cualquier posibilidad de un futuro juntos. La herida de la repulsión se abría como un abismo, y la incertidumbre se esparcía en cada rincón de sus interacciones. Al caer la noche, mientras la casa se sumía nuevamente en la penumbra, Alexander se encontró solo en su despacho, rodeado de la solidez de sus documentos y la implacable perfección de su entorno. Sin embargo, ni la organización ni la frialdad lograban calmar el torbellino de emociones que lo consumía. Con voz quebrada, se dijo a sí mismo: debo retomar el control, debo olvidar lo que no puedo tener. La autoconvención se mezclaba con la amargura de haber perdido algo invaluable, aunque él se negara a admitirlo. El temor a ser el primero en adentrarse en el terreno del amor lo paralizaba, y en ese instante, la soledad se hacía más densa, impregnada de un dolor silencioso. Mientras las sombras danzaban en las paredes, Alexander sabía que sus palabras heladas y su aparente desdén escondían un miedo irracional, uno que amenazaba con revelar su verdadera esencia. En un último intento por reafirmar su control, se comunicó con Valentina mediante un mensaje breve, en el que se mostraba distante y resoluto. Lo ocurrido fue un error. No hay nada de lo que hablar, es mejor que cada uno siga su camino sin expectativas. El mensaje quedó en el aire, sin respuesta inmediata, dejando la situación en un estado de incertidumbre y anhelo reprimido. Así, la noche cerró un capítulo lleno de contradicciones, donde la repulsión se entrelazaba con el deseo, y el temor a la vulnerabilidad se imponía sobre la posibilidad de un amor sincero. La incertidumbre se mantenía, abriendo la puerta a futuros conflictos y a una transformación que aún no se sabía si sería redentora o destructiva.
El eco del mensaje frío de Alexander aún resonaba en los pasillos de la residencia cuando Valentina tomó su determinación final. Con el alma herida pero el espíritu intacto, la joven decidió que no se sometería a la humillación ni a un juego donde solo se le veía como una pieza desechable. La incertidumbre y el dolor se entrelazaban en sus pensamientos, pero su convicción era firme, no cedería ante la indiferencia y el desprecio. Con una mirada que reflejaba tanto la tristeza como la fuerza interior, empacó sus pocas pertenencias y se dispuso a marcharse, dejando atrás un ambiente impregnado de resentimiento y melancolía. Mientras caminaba por el largo pasillo, sus pasos resonaban con determinación en el suelo de mármol. En cada pisada se liberaba un poco más de la opresión de aquel lugar, simbolizando el renacer de una mujer que se negaba a ser menos de lo que valía. Con el rostro erguido y sin dejar que las lágrimas empañaran su mirada, Valentina se dirigió hacia la puerta principal, consciente de que su partida no era una rendición, sino un acto de valentía. Al salir, se encontró con el cielo de la madrugada, donde las primeras luces insinuaban un nuevo comienzo. La brisa fresca acariciaba su rostro, como un recordatorio de que el mundo fuera de esas paredes podía ofrecerle la libertad que tanto anhelaba. En ese instante, sintió que su decisión trascendía la simple huida de un ambiente opresivo, era un compromiso consigo misma, con su dignidad y con la esperanza de un futuro distinto. Mientras tanto, en el interior de la mansión, Alexander se quedó solo, contemplando el vacío dejado por la ausencia de Valentina. Por primera vez, el magnate experimentó el sabor amargo de la pérdida. Sentía un nudo en el estómago y una confusión inusitada que lo envolvía. Sus intentos por justificar su actitud y restar importancia al suceso se veían desvanecidos ante la irrefutable sensación de haber dejado escapar algo que jamás volvería. Con voz temblorosa y llena de una mezcla de arrepentimiento y asombro, se dirigió a Roberto, su asistente, en un tono que delataba la magnitud de su desconcierto. «Roberto, ¿dónde se ha metido Valentina?» «No entiendo», preguntó, mirando a su alrededor con desesperación contenida. Roberto, con la mirada baja y un tono respetuoso, respondió: «Señor, ella se ha marchado. Creo que ha decidido no seguir con el acuerdo». La incredulidad se reflejaba en el semblante de Alexander, quien por primera vez se encontró frente a una realidad que no podía controlar ni manipular con simples contratos. La ausencia de Valentina era un recordatorio contundente de que no todos los lazos se pueden forzar ni comprar, y que la dignidad de una persona, cuando se hiere, puede provocar consecuencias irreversibles. En su despacho, rodeado de documentos y cifras que antes le ofrecían seguridad, el magnate se debatía en un torbellino de emociones. Recordaba las palabras de Valentina, aquellas que en algún momento expresaron su firmeza y su negativa a someterse a un juego que la despojaba de su esencia. Con el ceño fruncido, se preguntó si alguna vez podría comprender lo que había perdido. «No puedo creer que haya dejado ir algo tan valioso», murmuró, casi en un susurro para sí mismo. El silencio de la habitación era ensordecedor, y cada minuto transcurrido aumentaba la sensación de vacío. Alexander, acostumbrado a dominar cada situación, se encontraba ahora a merced de sentimientos que no sabía cómo enfrentar. Con un gesto de frustración, apretó la mano en un intento desesperado por retener el control, pero la realidad era ineludible, había actuado con una frialdad que lo había apartado de lo que en verdad importaba. En un arranque de autocrítica, el magnate convocó a su asesor más cercano, un hombre que siempre había sido su apoyo en momentos cruciales. En una conversación cargada de una sinceridad inusitada, Alexander expresó: «He cometido un error imperdonable. Valentina era diferente, no se humilló como las demás». El asesor, con tono medido, respondió: «Señor, a veces, la verdadera fortaleza se muestra en la capacidad de dejar ir lo que ya no le sirve. Tal vez este alejamiento sea una lección para usted, una oportunidad para reevaluar sus prioridades». Mientras las palabras resonaban en la estancia, el silencio se hizo cómplice de la transformación que se avecinaba. La partida de Valentina abría un camino incierto, donde el magnate debía enfrentar sus propias debilidades y aceptar que ni el poder ni la fortuna podían reemplazar la autenticidad de un corazón libre. Con cada minuto que pasaba, la posibilidad de un futuro en el que pudiera redimirse se mezclaba con la certeza de que su rigidez había costado demasiado.
De vuelta en la calle, Valentina avanzaba con paso firme, dejando atrás el eco de las sombras y la opresión. Al mirar hacia el horizonte, sus pensamientos se llenaban de una esperanza renovada y la convicción de que había tomado la decisión correcta. Aunque el dolor seguía latente, ella sabía que su integridad era inquebrantable y que ninguna circunstancia podía obligarla a renunciar a su valor. En el silencio abrumador de la mañana siguiente a la partida de Valentina, Alexander se encontró inmerso en una introspección que nunca antes había experimentado. Sentado en el amplio despacho, rodeado de libros y documentos que alguna vez fueron símbolos de su inquebrantable control, el magnate observaba a través de la ventana el paisaje urbano. Incapaz de apartar la mirada de un horizonte que ahora parecía repleto de posibilidades y, a la vez, de incertidumbres. El eco de la partida resonaba en cada rincón del lugar, recordándole que lo que había perdido no era simplemente una pieza de un acuerdo comercial, sino la esencia de algo genuino que jamás había comprendido. Durante horas, sus pensamientos vagaron entre recuerdos y emociones olvidadas. Se percató, con dolorosa claridad, de que Valentina había despertado en él sensaciones que nunca había imaginado. No era la sumisión de otras mujeres, ni el vacío de relaciones transaccionales lo que le despertaba este tumulto interno, era la pasión sincera de una mujer que, con su pureza y fuerza, había logrado derrumbar la coraza que él había construido a lo largo de los años. En ese instante, Alexander se enfrentaba a una verdad incómoda: él nunca había aprendido a amar. Jamás había necesitado luchar por alguien, pues su mundo se regía por cifras, contratos y una frialdad que lo mantenía distante de los afectos. El magnate, con la mirada perdida en un documento sin sentido, murmuró para sí mismo: ¿cómo es posible que haya permitido que un sentimiento tan poderoso se instale en mi interior sin que yo lo entendiera? La voz temblorosa y cargada de desconcierto revelaba la magnitud de su dilema. La fortaleza que siempre lo había caracterizado se veía ahora empañada por una vulnerabilidad que le resultaba completamente ajena. La imagen de Valentina, con su mirada franca y su determinación inquebrantable, se presentaba ante él como una antítesis de todo lo que había conocido. Cada recuerdo de su risa, cada instante en que sus ojos se encontraban con los de él, se convertía en un recordatorio de la vida que podría haber tenido si hubiese decidido abrirse a la emoción. En un impulso que lo sorprendió a sí mismo, Alexander decidió convocar a su confidente más cercano, un viejo amigo y asesor que siempre le había ofrecido una perspectiva objetiva sobre los negocios y la vida. La conversación tuvo lugar en una sala de reuniones poco iluminada, donde el ambiente era testigo de confesiones que rara vez se expresaban en voz alta. Con una mirada que oscilaba entre la incertidumbre y la determinación, Alexander empezó: he cometido un error irreparable. Valentina no era simplemente una variable en mis planes. Ella despertó en mí algo que nunca antes había sentido, pero no sé cómo manejarlo. El amigo, con semblante serio y una voz tranquila, replicó: el amor no se puede controlar ni comprar. Lo que sientes es real, aunque te asuste. Quizás sea momento de reconsiderar lo que significa para ti la vida. Las palabras calaron hondo en Alexander, quien se dio cuenta de que cada decisión que había tomado hasta ese momento estaba fundamentada en la ausencia de amor, en la seguridad de un mundo sin pasiones. Sin embargo, frente a la evidencia de su transformación interna, se vio obligado a cuestionar sus propios valores. A lo largo del día, el magnate recorrió los pasillos de su mansión con una inquietud que nunca antes había conocido. Cada objeto, cada obra de arte, parecía contar una historia de un pasado dominado por la rigidez y la ambición. Ahora, todo se transformaba en un espejo de lo que él había rechazado sin comprender. Mientras caminaba por el jardín, se encontró con un cuidador que lo saludó cortésmente. En un arranque de sinceridad, Alexander le confesó: antes, nada me conmovía, pero hoy siento que mi corazón late de manera extraña. ¿Sabes a qué se debe? El hombre, con una sonrisa comprensiva, respondió: a veces, cuando uno se atreve a sentir de verdad, el mundo cambia por dentro. La simple verdad de aquella respuesta le abrió a Alexander la posibilidad de que tal vez había llegado el momento de dejar atrás la imagen del hombre invulnerable.
La revelación de que no sabía amar se convirtió en un espejo en el que se veía vulnerable, y esa vulnerabilidad le asustaba, pero a la vez le invitaba a descubrir un camino desconocido. En una de esas tardes, sentado en un balcón que daba a la ciudad, Alexander se encontró conversando consigo mismo, cuestionándose la naturaleza de sus sentimientos y el futuro que se abría ante él. Con voz entrecortada, confesó en un monólogo interno: he vivido tanto tiempo sin conocer el verdadero amor, y ahora que lo he descubierto, me enfrento a una encrucijada. ¿Dejaré que este sentimiento me transforme en algo que no reconozco o seguiré aferrado a mi antigua identidad? La incertidumbre se mezclaba con la determinación en su tono, y en el fondo sabía que la elección no era sencilla. La posibilidad de renunciar a su esencia para abrazar el amor parecía un abismo del que no sabía si podría salir. Sin embargo, la imagen de Valentina permanecía viva en su mente, recordándole que la vida no se mide solo en poder y control, sino en la capacidad de entregar el corazón. Con el atardecer acercándose, Alexander se dirigió a su despacho, donde los recuerdos de la noche anterior y las palabras de su amigo resonaban con fuerza. Con una mirada llena de conflicto, escribió en su diario personal: quizás, por primera vez, deba arriesgarlo todo. El amor es un enigma que jamás supe descifrar, pero ahora se presenta como la única posibilidad para encontrar mi verdadera identidad. La confesión quedó plasmada en aquellas líneas, un testimonio silencioso de un hombre que se atrevía a soñar con un futuro distinto, donde el control absoluto daba paso a la entrega y la vulnerabilidad. La decisión se cernía sobre él: continuar como el magnate inalterable, o arriesgar todo por esa sensación que le hacía latir el corazón de manera descontrolada. La noticia de que Valentina planea abandonar el país para siempre irrumpió en la mente de Alexander como un trueno inesperado. Aquella información, obtenida de un contacto confiable, le hizo comprender que la posibilidad de recuperar su presencia se desvanecía rápidamente. Con el corazón en un torbellino de sentimientos, el magnate sintió que toda su arrogancia y la rigidez de sus convicciones se derrumbaban ante la inminente pérdida de la única mujer que había logrado tocar lo más profundo de su ser. Con una determinación que no conocía en años, decidió que, por primera vez, no se permitiría que el orgullo o la reputación lo detuvieran. Esa misma tarde, Alexander se dirigió a su despacho con pasos acelerados, apartando papeles y documentos sin prestar atención, absorto en el torbellino de emociones que lo embargaba. El aire se volvió denso, cargado de una urgencia inusitada. Frente a la gran ventana, donde la ciudad parecía ajena a su agonía, el hombre se habló a sí mismo con voz temblorosa: no puedo dejar que se escape. No importa lo que digan, ni la imagen que he cultivado durante años, la amo y lucharé por ella. Sin pensarlo dos veces, convocó a su asistente de confianza, Ricardo, y le explicó la situación con palabras sinceras, dejando entrever una vulnerabilidad hasta entonces oculta. Ricardo, he recibido información de que Valentina se va a ir del país, dijo Alexander con tono urgente. No toleraré esa ausencia. Debemos hacer algo inmediatamente. Ricardo, sorprendido por la inusual pasión en la voz de su jefe, respondió: Señor, ¿está seguro de lo que dice? ¿Qué planea hacer? Nada de lo que he hecho antes es comparable a lo que siento ahora. Reuniré todos los recursos para encontrarla. No aceptaré un no por respuesta, ni dejaré que su partida sea definitiva, afirmó Alexander con determinación. Con ese compromiso firme, el magnate abandonó su despacho y se lanzó a coordinar un operativo de búsqueda, utilizando su red de contactos y toda la influencia que su posición le otorgaba. Mientras se movilizaban mensajeros y se activaban las líneas de información, Alexander recorrió las calles de la ciudad, impulsado por un deseo desesperado de revertir la situación. La noche caía y el ambiente se impregnaba de luces intermitentes y sombras alargadas, reflejo de su estado emocional. En medio de la penumbra, Alexander se encontró en una calle tranquila, donde un conocido informante le esperaba en una esquina discreta. Con voz baja y cargada de complicidad, el hombre le dijo: Señor Montenegro, he escuchado que Valentina se dirige a otro país. Su vuelo sale en pocas horas. El magnate sintió como si el tiempo se detuviera, cada palabra golpeando su interior. Con el rostro endurecido por la furia y la tristeza, replicó:
Entonces no perderé ni un segundo. Organiza todo para que me lleven a ella, sin importar el costo. En ese instante, Alexander sintió que la lucha por recuperar a la mujer que amaba se convertía en su única misión, dejando de lado su habitual preocupación por la imagen pública y los negocios. La pasión que había mantenido oculta durante tanto tiempo emergía con fuerza, y cada fibra de su ser clamaba por recuperar la oportunidad perdida. Mientras se dirigía a la terminal de transporte, recordó cada instante compartido con Valentina, cada mirada intensa y cada palabra susurrada que lo habían marcado. La determinación se reflejaba en sus ojos, y su paso, firme y decidido, parecía reescribir la historia de un hombre que siempre se había considerado invulnerable. A la espera en el aeropuerto, Alexander se encontró con un grupo de ejecutivos y asistentes que, impresionados por su cambio repentino, intercambiaban miradas de asombro. Un viejo socio se atrevió a comentar en voz baja: «Nunca había visto a usted tan alterado». «¿Qué sucede, Alexander?». Él, sin detenerse, contestó con una franqueza inesperada: «Es una cuestión de amor. He descubierto que hay cosas en la vida que valen más que cualquier imperio». La confesión resonó en el ambiente, y aunque la sorpresa era evidente en los rostros de quienes lo rodeaban, el magnate no se detuvo a explicar más. Se lanzó a coordinar cada detalle para interceptar el vuelo que llevaría a Valentina. Los minutos se convirtieron en una carrera contra el reloj, y en cada instante, la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en un mosaico de emociones intensas. Finalmente, en la sala de embarque, Alexander se encontró con la noticia que temía y, a la vez, motivaba su lucha: Valentina estaba a punto de abordar el avión. Con el corazón golpeando en su pecho y sin importar el protocolo, el hombre tomó una decisión radical. Se abrió paso entre la multitud de viajeros, desafiando miradas y cuestionamientos, movido únicamente por el deseo de detenerla. Al acercarse a la puerta de embarque, un oficial de seguridad le impidió el paso. Con voz firme, el guardia dijo: «Señor, por favor, mantenga la calma. Aquí no se permite el acceso sin autorización». Alexander, sin retroceder, replicó: «No se trata de una irrupción, se trata de amor. No permitiré que ella se vaya sin saber lo que siento». La tensión aumentó, y en medio del murmullo confuso de pasajeros y anuncios, la situación se tornó crítica. Las palabras del magnate, cargadas de una pasión sincera, comenzaron a resonar en la sala. Algunos testigos notaron en su mirada la mezcla de determinación y vulnerabilidad, mientras él insistía en su propósito de detener el vuelo. La lucha se intensificó en cada instante, y la imagen de Alexander se transformó en la de un hombre dispuesto a renunciar a todo por recuperar a la mujer que amaba. Con la firmeza de quien ha abandonado su antigua vida de frialdad, se comprometió a enfrentar cualquier obstáculo. El ambiente en la sala de embarque se volvió tenso y expectante, abriendo el camino hacia un desenlace incierto que prometía cambiarlo todo. La tensión acumulada en cada mirada, en cada suspiro contenido, encontró su clímax cuando, frente a Valentina, Alexander tomó la decisión de romper con el pasado que lo había encadenado a un contrato sin alma. En medio de un salón silencioso, donde la penumbra era cómplice de secretos largamente guardados, el magnate se plantó firme y, con manos que temblaban por la fuerza del sentimiento, arrancó el documento que simbolizaba la unión fría y calculada. Con cada tajo en el papel, se deshacía de años de indiferencia y de la imagen inquebrantable de un hombre insensible. Mientras el papel caía al suelo, desmoronándose en pequeños pedazos, la mirada de Alexander se suavizó y se llenó de una sinceridad que sorprendió incluso a él. Con pasos vacilantes pero decididos, se arrodilló frente a Valentina, un acto jamás imaginado por quienes lo conocían. Su postura, vulnerable y reverente, hablaba de un cambio interior que desafiaba todas las expectativas. En aquel instante, no había riquezas ni promesas de lujos, lo único que ofrecía era la verdad desnuda de un corazón que, por primera vez, se había abierto al amor. «Valentina, escucha», dijo Alexander, con voz temblorosa y llena de emoción, mientras sus ojos buscaban los de ella en busca de comprensión. «Durante mucho tiempo creí que el poder y el control eran suficientes, que el dinero podía comprar todo lo que necesitaba. Pero hoy, al ver tu mirada, entiendo que jamás podré encontrar paz sin ti». La joven,
sorprendida y aún cautelosa, permaneció en silencio mientras el ambiente se llenaba de una tensión palpable, en la que cada latido parecía marcar un renacer. La fragilidad de la escena contrastaba con la fuerza de las palabras que salían de sus labios. Alexander prosiguió, dejando escapar confesiones que brotaban de lo más profundo. Nunca imaginé que me vería arrodillado ante ti, dejando atrás el contrato que unía nuestras vidas de manera fría y calculada. Pero en tu mirada encontré la fuerza que siempre me faltó, la capacidad de sentir y de luchar por algo verdadero. No te ofrezco riquezas ni promesas vacías, solo te ofrezco mi corazón, sincero y desprotegido, que anhela aprender lo que es amar de verdad. Valentina, cuyos sentimientos se debatían entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro distinto, bajó lentamente la mirada. El gesto de Alexander había roto las barreras que durante tanto tiempo habían impedido que ella se sintiera valorada más allá de un acuerdo. Con voz pausada, ella respondió: Alexander, siempre creí que este vínculo era simplemente un instrumento de conveniencia. Jamás imaginé que en medio de tanto frío pudiera existir un atisbo de calidez. Sin embargo, lo que hoy me dices me confunde. ¿Acaso este cambio es sincero o es solo otro juego en el que intento descubrir tus verdaderas intenciones? El magnate, levantando la mirada con una mezcla de dolor y determinación, replicó con la honestidad que brotaba en cada palabra: No existe juego en lo que siento. Durante años he sostenido una fachada que me hacía invulnerable, pero tú, con tu fuerza y tu dignidad, me has mostrado que el verdadero valor está en ser humano, en arriesgarlo todo por aquello que realmente importa. Si te he herido en el proceso, lo reconozco, pero hoy me declaro ante ti, sin máscaras, sin barreras, con el único deseo de que me permitas mostrarte lo que es amar de forma sincera. El ambiente se impregnó de un silencio que parecía durar una eternidad, mientras los ojos de ambos se encontraban en un diálogo mudo de emociones. Las palabras de Alexander resonaron en cada rincón, dejando atrás la frialdad de un pasado dominado por contratos y negocios, y abriendo una puerta hacia un futuro en el que la vulnerabilidad y el amor podían convivir. La declaración, cargada de una intensidad arrolladora, no solo desafiaba las normas establecidas, sino que también invitaba a repensar el significado de la unión entre dos personas. En ese preciso momento, Alexander sintió como si se desvanecieran todos los muros que lo habían protegido durante años. Cada palabra, cada gesto, era una promesa de cambio, una invitación a redescubrir lo que significaba entregar el alma sin reservas. Con la mirada fija en la de Valentina, añadió: He aprendido que el verdadero poder no reside en la capacidad de controlar, sino en la valentía de mostrar debilidad y en la fuerza de amar sin condiciones. Si decides darme la oportunidad, te demostraré que puedo ser más que un hombre frío y distante. Quiero que seas mi guía para descubrir el significado del amor y que juntos construyamos un camino donde el respeto y la pasión sean la base de todo. Las palabras de Alexander, impregnadas de sinceridad y desesperación, se elevaron en el aire como una súplica a la redención. Valentina, con el corazón agitado y la mente repleta de recuerdos, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la cicatriz de un pasado lleno de frialdad y desdén, por el otro, la promesa de una transformación que parecía abrir un horizonte de posibilidades. La sala, iluminada tenuemente por la luz del atardecer, se transformó en el escenario de un renacer, donde la declaración de un hombre que nunca supo amar comenzaba a escribir una historia diferente. La tensión se disipaba lentamente en el ambiente, dando paso a una calma que parecía prometer nuevos comienzos. Con el último eco de su sincera declaración aún flotando en la habitación, Valentina sostuvo la mirada de Alexander. Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y esperanza, reflejaban la tormenta de emociones que ambos habían atravesado. En ese instante, el aire se volvió denso, y el silencio se transformó en un lenguaje compartido entre dos almas que se buscaban. Valentina, con el corazón acelerado, respiró hondo y, con voz suave pero decidida, pronunció: Alexander, he vivido momentos de rabia y tristeza, momentos en los que pensé que jamás podrías cambiar. Sin embargo, lo que siento ahora es diferente. Tu valentía al renunciar a la frialdad y mostrarme tu verdad me ha conmovido profundamente. El magnate, aún arrodillado, sintió como si un peso inmenso se desprendiera de sus hombros.
La confesión de su amor había abierto una puerta a una humanidad largamente oculta, y ante los ojos de Valentina se atrevía a soñar. Con voz temblorosa, respondió: Valentina, en cada paso que di, en cada decisión tomada, jamás imaginé que pudiera llegar a este punto. Pensé que mi mundo era impenetrable, que las barreras de mi corazón eran eternas. Pero tú, con tu luz y tu coraje, me enseñaste que el amor es capaz de sanar y transformar hasta al hombre más endurecido. La joven se acercó lentamente, con lágrimas contenidas en sus mejillas, y posó su mano sobre la de él, sellando un pacto silencioso de perdón y redención. La atmósfera se iluminó con la promesa de un futuro en el que el resentimiento cedía lugar a la ternura y la compasión. No te perdono porque creas que lo mereces, continuó Valentina, con la voz cargada de honestidad, sino porque te amo. He aprendido que, a veces, el amor implica aceptar las imperfecciones y dar una segunda oportunidad. Tú me has mostrado que, aunque hayas sido un hombre sin corazón, en el fondo siempre hubo un deseo de sentir y de conectar. Con cada palabra, el ambiente se impregnaba de una sensación de renacimiento. Alexander levantó la mirada, encontrándose con la mirada cálida de Valentina, y por primera vez, comprendió que lo que realmente importaba no eran las riquezas ni los contratos fríos, sino la capacidad de amar y ser amado. El magnate, antes temeroso de la vulnerabilidad, se comprometió a cambiar, a reconstruir su vida sobre la base de una conexión genuina y sincera. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, envolviendo la estancia en tonos dorados, Alexander tomó una decisión que sellaría su transformación. Se levantó lentamente, acercándose a Valentina, y con voz firme pero llena de emoción, declaró: A partir de hoy, dejaré atrás la sombra de mi pasado. Quiero aprender a amar sin condiciones, a compartir mi vida contigo y a construir un camino donde la confianza y el respeto sean nuestra verdadera riqueza. La respuesta de Valentina fue un suspiro lleno de alivio y esperanza. Con una sonrisa que iluminó su rostro, dijo: Juntos, descubriremos que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo. No será fácil, pero sé que ambos tenemos la fortaleza para transformar nuestras vidas. El ambiente se llenó de un renovado sentimiento de paz. La sala, antes testigo de tensiones y desilusiones, ahora vibraba con la energía de una unión que había superado la adversidad. En ese preciso instante, Alexander comprendió que el destino le había regalado una oportunidad única, la posibilidad de ser un hombre capaz de amar sin temor. Con el futuro abriéndose ante ellos, las últimas sombras de la noche se disiparon, dejando paso a un amanecer lleno de promesas. La historia, tan llena de contradicciones y aprendizajes, encontraba su conclusión en un abrazo sincero y en la certeza de que, a veces, la redención se escribe con el perdón y el valor de aceptar el amor que transforma. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.